estamos aquí como todos los jueves para atender el grupo de amistad. Confiamos en el Señor de que pues estén celebrando muy bien las próximas fiestas, preparándonos. Ya mañana empezamos nuestras fiestas del otoño con el nuevo año hebreo y también con nuestro Yom Teruah, el Día de las Trompetas. Quiero empezar con una oración. Aquí está el hermano Luis y la pastora Violeta a mi lado. Hoy vamos a tener un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con todo lo que está aconteciendo actualmente. Tiene que ver con este Dios nuestro de relaciones. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias en esta bendita noche, Señor, donde tu presencia es necesaria, Señor, para poder empezar, Señor, este tema tan especial que tú nos has proveído, Señor, para este día. Te damos gracias, Padre, por tu bendición, Señor, que la sentimos, que la tenemos presente siempre, Señor. Te damos gracias también, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, cada día, Señor, de poder adorarte, exaltarte, Señor, y bendecir tu precioso nombre, Señor. Esta noche, Señor, ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer, Señor, para que tú te glorifiques una vez más, Señor. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bendito. Bueno, vamos a dar pie a lo que siempre estamos haciendo, declarando por fe y con el propósito creador de nuestro Señor, de nuestra parte, que nos dio la oportunidad de hablar palabras, bendecir con nuestra boca. Le voy a pedir a la pastora que nos bendiga con la declaratoria de poder el día de hoy. Amén. Ok, hermanos, pues ahí Vamos a donde tú repetir. estás vas a repetir Todos. para que de esta forma puedas atesorar realmente lo que vas a declarar con tu boca. Amén. 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 Entonces decimos así: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, Hablaré palabras de vida y no de muerte. de salud y no de enfermedad, De salud y no de enfermedad. de riqueza y no de pobreza, De riqueza y no de pobreza. de bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca Porque en mi boca hay un milagro hay un milagro hoy. hoy. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Hay un Así lo milagro. declaramos. Y tenemos la visión, Luis. Bueno, la visión de nuestra congregación es la unión de dos versículos. Uno es Mateo 28 del 19 al 20 y el otro lo encontramos en Juan capítulo 15 versículo 13 y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casa, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Amén. Tremenda visión. Una gran Y visión. eso coincide con la gran comisión, Así mismo es. porque algunas congregaciones lo consideran como la gran comisión, pero tomando en cuenta lo que dice nuestro Señor Jesucristo, es una asignación propia para el cuerpo de Cristo. Así es. Y hacer discípulos, porque en muchas ocasiones he escuchado que hay personas que solamente se limitan a presentar el Evangelio, pero Jesús Así fue es. más allá que presentar el Evangelio. Ujú. Jesús fue a hacer un discípulo. Y eso ya Eso es ya diferente. estamos hablando de cosas Ujú. mucho más profundas, mucho más fuertes, Claro. porque pues, uno puede hablar, pero cuando uno testifica de su propia vida, es lo que ahí nos identificamos con Cristo, que Claro. hizo el verdadero discipulado. Así es. Y no solo eso, también tienes que dedicar tiempo, Así es. tienes que hasta hay veces dedicar también tus cosas Recursos, materiales, tus tus recursos. recursos. O sea, mejor dicho, un discípulo es entregar tu vida. Por eso dice, donde se nos enseña a dar la vida. ¿Y qué es dar la vida? Dar la vida es todo eso, dedicarle tiempo, estar pendiente, ayudarlo, prepararlo, Criarlo. criarlo, definitivamente. Así es. Por definitivamente. eso que esa es la iglesia que Jesús vino a proponer, por eso estuvo 3 años. Así es, así es.
En 3 años les enseñó a los discípulos a ser discípulos. Así. No solamente vino a predicar el Evangelio, donde a veces algunas personas quieren. Hoy tenemos un tema muy interesante y se llama la unción llega con la obediencia. Ay, ay, ay. Estamos hablando de cosas muy, muy tremendas, ¿no, pastora? Definitivamente. ¿Por qué? Porque se nos enseña mucho acerca de la fe como algo muy como circunstancial, como muy simple, muy místico. Pero cuando nosotros entendemos desde la perspectiva hebrea, de la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, realmente entendemos que si no obedecemos, realmente no estamos teniendo la fe suficiente. Entonces, el tema de hoy va a ser muy interesante porque vamos a ver no solamente decir que creo en algo por la palabra, por mi boca. Claro. Sino Y algo tremendo, pastor. decir acciones. La palabrita esa unción es una palabrita tan trillada. Sí. Sí, porque dice unción, uy, sí, ya voy a recibir. Unción y pega perfectamente con Hebreos 11.1, ¿no? que dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Así que parece más místico que otra cosa, ¿Qué otra cosa? pero cuando usted le pone el ingrediente de la obediencia, muchas cosas caen, Muchas cosas. se caen. Eso es lo que vamos a ver Se caen ahora, por el el peso. día de hoy. Por eso el día de hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a centrarnos también, porque es importante que cada uno de nosotros nos centremos realmente en nuestra fe. ¿Cómo nuestra fe es real? Porque la idea central es el Espíritu Santo en esta enseñanza. El Espíritu Santo es el que está en este tiempo con nosotros, conviviendo con nosotros directamente, para ponerle un nombre. Así Es el mismo Dios, pero en la persona, en la manifestación del Espíritu Santo, es el que está en estos momentos interactuando con nosotros. Así es. Y como lo decimos en hebreo, el Ruah, El Rúa. que el Ruah es un viento y pues es el aliento de vida de nuestro Padre Celestial habitando con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Exactamente. Y es importante entender que la unción inmediatamente, la Escritura la relaciona con el Rúa, con el Espíritu Santo. Así mismo. Cuando hablamos de unción, hablamos del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Y cuál es la interacción que vamos a ver el día de hoy con este asunto? Es que el Espíritu Santo no es algo, Así mismo. no es algo material, no es un ser material, sino es real. Amén. Es la necesidad de entablar una relación personal con ese Dios real, Amén. que para efectos de la unción se llama Espíritu Santo, el que nos va a dar la asignación para poder caminar en esta tierra agarrado de la mano del Señor Amén. a través del Espíritu. Así es. Ese es el tema del día de hoy y pues nos va a llevar a entender un poquito aquí con nuestros dos pastores al lado, que estoy convencido que van a poder enriquecer esta enseñanza un poquito más. Amén. Así que vamos a la introducción. Pastor Violeta, usted que nos lee también. Yo siempre le he dicho que me gusta mucho leer, por eso es que Por él eso. dice. Mañana me va a tocar mucho leer, así que ustedes van a estar ahí. Dice, hay personas que desean tener unción, pero no mantienen una relación con el Espíritu Santo. Qué tremendo. O sea, ahí nomás de una estamos encuadrándonos. Así es. Todo el mundo desea, todo el mundo el que tiene a Cristo en su corazón desea tener la unción. ¿Para qué? Para sanar, para libertar, para todas las cosas que tenemos que hacer espirituales, necesitamos la unción. O sea que unción viene siendo el poder. El poder, la relación, la consistencia, la confirmación, la seguridad, la confianza de que Dios realmente te apoya, está contigo. O sea que por eso fue que Yeshua, Jesucristo, dijo en Isaías, cuando leyó el pergamino de Isaías,
el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Exactamente. Para. Exactamente. Ya. Cuando hablamos de unción, es el Espíritu de Dios sobre la persona. Excelente. Entonces, por eso es que el tema de hoy nos ayuda a entender la unción, pero también nos ayuda a empoderarnos de esa unción mediante la obediencia. Así es. Porque podemos decir, como dice en la primera parte, hay personas que desean tener unción, pero no mantienen una relación. Es imposible tener la unción sin tener la relación respectiva. Claro, sin tener la relación con el que posee la unción. Por eso que dice, el Espíritu Santo que es quien nos unge. Exactamente. Ahí está diciendo, dice, por lo general la gente presta atención a los dones que el Espíritu de Dios puede darnos y desean tenerlos, pero no le dan la importancia al Espíritu Santo como la persona divina que es en realidad. No es algo, es alguien. Esto es algo que el pastor Cash Luna escribió en su libro en honor al Espíritu Santo. De ahí es donde nosotros lo tomamos. Y ahí es que lo tomamos. Y cuando él dice no es una persona, o no es algo, sino es una persona, se refiere a la manifestación. Acuérdense que estamos hablando de que el Ejad de Dios, la unidad de Dios, es Padre, Hijo y Espíritu en uno solo. Pero para efectos de entendimiento. Así es. Para efectos de entendimiento. Acuérdense que la mente del hombre es finita y necesita explicación. Necesitamos encuadrar cada cosa en su lugar. Y para eso necesitamos tener una relación con el Padre, porque la parte afectiva, la parte de identidad depende del Padre. Necesitamos un Salvador que ha obrado una vida de rescate. Así es. Para nosotros que estábamos en el pecado, era necesario que el unigénito del Padre se manifestara como Salvador. Y es necesario que la manifestación de Dios en el Espíritu Santo también sea manifiesta en este tiempo, en nosotros, para poder guardar los mandamientos. Qué tremendo lo que dices, pastor, porque Juan capítulo 15, el mismo Yeshua, el mismo Jesucristo dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Él usa la palabra huérfanos porque es el mismo Padre el que está cuidándonos y el que está atendiéndonos a través de la persona de Jesucristo. Y Él dice, yo me voy y no los dejaré huérfanos, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Es importante entender esto porque no es complicado. El hombre lo hace complicado cuando le quiere dar la característica de tres personas en una. Así es. Ahí es donde se confunde. Correcto. ¿Por qué? Porque no sabes, vas a hablar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, son tres personas diferentes. No. Es la misma persona. Pero para entendimiento de las acciones, de las operaciones, como dice Pablo, es necesario entender que el Padre tiene que figurar o funciona como figura de autoridad, el creador. Así es. El Hijo que prácticamente que es el mismo Padre, pero hecho carne para obtener, para que nosotros obtuviéramos la salvación que perdió Adán en el paraíso. Así mismo es. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre tenía que salir. Esa es la persona de Yeshua, que es el Salvador, y la persona por la cual todos vamos a llegar al Padre nuevamente a ser restaurados. Y pues en este caso, Yeshua, ¿dónde está? ¿Dónde está Yeshua? ¿Dónde está la persona de Yeshua? Está en el cielo gobernando. Así mismo es. Eso fue la orden del Padre. Por lo tanto, Yeshua está a la diestra, está con el Padre en el trono, reinando con poder. Amén. Y por eso no nos dejó sus huérfanos, dejó su espíritu aquí con nosotros, atendiendo todo lo que es el crecimiento, la preparación que requerimos en este entonces. Amén. Entonces, para esto vamos a pedir al primer tema. El primer tema o primer punto es escuchemos a quien nos unge. Amén. ¿Cómo vamos a escuchar a alguien si no tenemos una relación? Así mismo es. No es Porque lógico. hay mucha gente que oye, pero no escucha. Pero no escucha.
Para escuchar a alguien tengo yo que tener una relación, o por lo menos tengo que querer escucharlo. Así mismo. Y por lo tanto necesitamos saber que es estrecha esa relación. Léenos por favor Hechos 5:32, hermano Luis. Dice, de esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Palabra clave. Estamos viendo en el libro de Hechos que estamos refiriéndonos al Espíritu Santo, pero estamos también diciendo que este Espíritu Santo está entregado a quienes lo obedecen. O sea que está siendo específico. Así es. Es necesaria la obediencia a Dios en el Espíritu para poder mantener esa relación de poder en unción que estamos buscando. Usted no puede pretender predicar la palabra de Dios si usted no tiene realmente ese poder de parte de Dios para predicar la palabra. Así es. Entonces necesita ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es consagrarse, por ejemplo? Pues un predicador, una persona que predica la palabra de Dios tiene que estar consagrado a él. Si no, lo que va a salir de su boca no va a ser necesariamente palabra de Dios. Definitivamente. Entonces, Dios nos da su presencia en su espíritu a las personas que obedecen los mandamientos. O sea, por ejemplo, yo quiero obedecer los mandamientos. ¿Puedo hacerlo en mis fuerzas? Definitivamente. Primero, empezando por el punto de que, ¿cuáles son los mandamientos? Bueno, ahí sí nos teníamos algunos dicen que son 10, otros dicen que son 2. ¿2? Sí, porque resumen, De hecho, lo resumió en 2. resumiendo lo que dijo Jesús, pero yo digo que son 12. Bueno, y la cultura, y la Torá dice que son 613. Imagina. Entonces, ahí estamos en una gran situación. Pero bueno, miren, todas las ordenanzas del Señor que están escritas en su palabra, nadie las puede cumplir si no es a través del Espíritu. Ese es el punto, porque ahí diste en el clavo de lo que nosotros queremos tratar de enseñar. Cuando nosotros hablamos de nuestros padres naturales, todo lo que nuestros padres naturales nos dicen para nosotros es una ley. Amén. Entonces, si vamos a definir cuáles son las leyes del Eterno, todo lo que sale de la boca de nuestro Padre Celestial es una ley. Si tienes una relación con Él, vas a saber cuáles son las leyes que tienes que seguir, porque todos los días te va a decir algo. Es que es hasta un tema espiritual. Claro. Mire, el que verdaderamente dice, la Escritura dice que el que verdaderamente lo ama, Lo obedece. obedece. Así Es algo automático. O sea que quiere decir que una de las características de una persona que ama al Señor, en verdad, es querer cumplir mandamientos. Así es. Ese, no comas cuento. Eso que te dicen, no, que ya Jesús cumplió todos los mandamientos y que por ya no tenemos que cumplir ninguno. Mentira, eso no es así. Pablo lo dijo claramente. O sea que tenemos libertad para pecar. No, un momentito, eso no es así. Jesús dijo claramente que Él había venido a no a abolir la ley, sino a cumplirla. Y bien que la cumplió, porque para nosotros poder ser salvos en Jesucristo, Él tuvo que haber cumplido la ley a cabalidad. A cabalidad. Así mismo. Es más, miren, Él no falló, no pecó. Era una de las características. Para poder ir a la cruz por nosotros, no podía pecar. ¿Y cuál era? Si Él no era carnal, si su vida era totalmente espiritual, ¿cuál era el pecado que lo perseguía o la tentación que lo perseguía a Él como el Hijo de Dios en la tierra? ¿Cuál era la tentación? La tentación era que Satanás quería que Él obrara su posición de Dios. Su posición de Dios. Que dejara de ser hombre. Por eso se despojó. Porque siendo el hombre, él no podía morir, no podía fallar, él siendo Dios, no podía tomar el lugar de los hombres. Así mismo es. Entonces, ese es el pecado o la tentación que siempre tuvo Yeshua en todo su ministerio para poder hacer milagros, pero desde la perspectiva del Dios Todopoderoso. Amén. Amén.
Cuando Yeshua hizo los milagros, los hizo en el poder del Espíritu. Así es. O sea, quiere decir conectado con Dios, Padre. Todos los milagros que obró Jesús, los obró porque el Padre le dijo. Exacto. En el Espíritu. Nada lo hizo Él como Dios. Así es. Porque estaba despojado, se había despojado de toda su investidura. De toda deidad. De toda deidad. Qué tremendo. Por eso que es importante entender que así mismo como Jesús se despojó de su deidad y se hizo hombre, fue con la intención de que usted y nosotros pudiéramos aceptar y vivir en el Espíritu para que así como Él pudo doblegar el pecado, nosotros también lo doblegáramos. Y Pablo lo dijo, pastor, Pablo dijo, ahora nosotros despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo. ¿Okay? Entonces prácticamente estamos haciendo lo mismo que hizo nuestro Padre Celestial en el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Si Él se despojó de ser Dios para ser hombre, pues despojémonos de ser hombres carnales para ser entonces hombres espirituales. Y aceptemos el regalo, porque Así el Espíritu Santo es un regalo. Así como la salvación es un regalo, el Espíritu Santo es un regalo también. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, renunciamos a la vieja naturaleza y aceptamos la nueva vida en Cristo Jesús, en ese momento la zarra, la promesa de Dios viene sobre nosotros y eso se llama el Espíritu Santo. Así es. O sea, no es un premio, ojo, no es un premio, porque si fuera un premio es porque te lo mereces. Así es. Pero no, es un regalo. Así como la salvación es por gracia, un regalo, el Espíritu Santo también es un regalo. La pregunta es, ¿qué haces tú con los regalos que tú recibes? ¿Los utilizas o los guardas en el closet? O los dejas por ahí tirados. Porque conozco personas que guardan los regalos año tras año y los vuelven y los regalan el próximo año. Alguien que conozco cerca hace... o si no le dan o si no le das mucho valor, lo dejas por ahí y se te termina perdiendo. Es que generalmente eso es que hacen las personas. No valoran. Como es un regalo, no lo valoran. ¿Por qué? Porque ellos quisieran tener lo que ellos quieren. Que les regalaran lo que ellos quieren. Por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, ¿qué quieres tú de regalo? Tú dices, bueno, yo quiero un carro. Ok, sí, pero Dios no quiere darte un carro. Él quiere darte muchos carros. Así es. Pero no los visualizan desde esta perspectiva. Bueno, yo les voy a decir que a mí sí me gustan los regalos. Así es, claro. Bueno. Te gustan los regalos, pero ¿qué haces? Lo importante de esta enseñanza es qué haces con los regalos. Porque aquí te está poniendo una condición. ¿Obedeces o no obedeces? Claro. Para hacer efectivo el regalo, hay que obedecer. Hay que obedecer. Hay que aceptar, recibir, valorar y obedecer. Así es. Realmente ahí es donde podemos ver que hay un cambio en la persona, cuando realmente, si no se ve, no se ve. Y es algo natural que la persona, tú vas a ver en su caminar y tú te vas a dar cuenta si realmente está siendo una persona obediente o no lo está haciendo. Qué tremendo. Definitivamente. Correcto, porque la obediencia te va a demostrar si tú sigues o no sigues a quien le dijiste que vas a obedecer. Así es. O sea, es como, yo puse acá un ejemplo. ¿Cómo se demuestra el amor? Con acciones. Ajá, con obras. Así es. ¿No es cierto? Claro. ¿Cómo Dios demostró su amor por nosotros? Con acción. Con una una acción acción fuerte. Imagínate. Enviar a su Hijo. Entonces, de la misma manera nosotros, la obediencia a Él es la demostración verdaderamente por obra. La obediencia es una obra de que lo amamos. Y tú sabes, pastor, que esa palabrita obediencia para nosotros los seres humanos es tan difícil porque nosotros hay veces no queremos obedecer o queremos obedecer pero a nuestra manera. Y terminamos cayendo en un error de circunstancias y situaciones debido a que pensamos que estamos obedeciendo de la forma que es. Pero la obediencia no es a nuestra manera. Lo que pasa es que ahí entra la persona y es una rebelde, Exacto. pero pasiva porque está solamente pensando, pero ya hay una rebeldía dentro de la persona. Mira, eso es muy importante, porque si no obedecemos,
O sea, yo obedezco a mi madre de la forma como ella quiere que yo le obedezca, no de la forma como yo quiero obedecerle, porque la que me está dando las reglas es ella. Es cuestión de ubicar a quién tú obedeces. Exactamente. Es necesario. La autoridad. La autoridad. La autoridad. O sea, que si tú no consideras que Dios es una autoridad para ti, No lo vas a no lo obedecer. vas a obedecer. Ahí es donde está el punto. Es Exactamente. muy importante ese punto, definitivamente. Porque hay muchas personas de que simplemente dicen, ah, sí, sí, yo obedezco, sí, sí, pero en su mente están diciendo mil cosas, entonces ahí es donde entra la rebeldía. Y tú te vas a dar cuenta de que son desobedientes por su actuar. Claro. Okay. ¿Y por qué son rebeldes? ¿Porque quieren serlo? Su carne y lo que es. Porque ya tenemos una condición. Una condición. No han permitido, no han hecho el cambio, el switch. Claro. Ellos viven en la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es rebelde. La Claro. naturaleza es pecado. Pero cuando tú haces el switch a la nueva naturaleza en Cristo Jesús, entonces se debe ser obediente. Pero aún así, pastor, es difícil hacer ese cambio, aun cuando estamos caminando con el Señor. Siempre la vieja naturaleza está ahí, empujándonos, y nos lleva porque esa vieja naturaleza es bien engañadora, nos lleva a pensar que estamos obedeciendo. Y llega un momento donde caemos en cuenta de que nuestras mismas emociones, nuestro mismo sentido de pensar erróneo, nos está llevando por el camino equivocado. Y cuando caemos en cuenta decimos, uy, la madre. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Por una condición de desobediencia, de rebeldía. Porque no hay una relación. Es muy importante, definitivamente, claro. Porque acá lo estamos viendo en este versículo. Claro. Es necesario que haya una relación con el Espíritu Santo Así es. para que tú puedas obedecerlo a Él. Tienes que conocer. Si tú no lo conoces realmente, tú no vas a obedecerlo. Porque no lo identificas como tal. Entonces lo más importante es, para estar empoderado, para tener la unción que se requiere, ¿cuál va a ser la pauta? Tener una relación con Él. Y si yo tengo una relación con Él, entonces voy a obedecerlo porque lo respeto. Así mismo es. Como la relación que tiene uno con su padre. Así ¿Por qué obedeces a tu padre o a tu madre? Porque tú reconoces que es tu madre. A veces ni te tienen que decir algo, simplemente Así con la es. mirada, ya. Y ya. Correcto. Entonces es cuestión de poder ubicar, considerar al Espíritu Santo como el Dios mismo y Exactamente. por lo tanto obedecerlo. Imagínate que entonces si tú a tu padre solamente con la mirada ya te decían qué tenías que hacer, imagínate que Dios está ahí arriba todo el tiempo y te está mirando y nosotros a veces ni cuenta, o sea, es como que no nos percatamos, no entramos en ese orden de decir, ok, Dios está ahí, me tengo que alinear, no puedo cometer esto, no puedo hacer lo otro, tengo que ser obediente, porque no lo vemos. Claro. Pues claro. entonces, ¿cuál sería la primera acción que tenemos que tener? La relación, Tener la conciencia. la conciencia, reconocer y tener al la Espíritu relación. Santo como el Dios todopoderoso que nosotros tenemos que obedecer. Así es. Así como obedecemos al Padre, obedecemos a Jesús, tenemos que obedecer al Espíritu porque el Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo. Así mismo. Por lo tanto, hay que darle lugar. Lo que pasa es que muchas veces la gente lee como el Espíritu Santo, no, es que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es mi ayudador. Entonces crees que tú chingue. ¿Qué crees que está aquí en la tierra para cumplir tus deseos? O sea, que No. solamente cuando lo necesitas es que lo vas a llamar. Exacto. Entonces, eso no es una relación correcta. Así. La relación correcta es ubicar al Espíritu, al Rúa de Dios, como el Dios que está en la tierra para ayudarte a cumplir su voluntad, no la tuya. Así es. Si nos ubicamos en ese lugar, nos vamos a empoderar de tal manera que vamos a obedecerlo. Y como consecuencia de obedecerlo, se genera la unción. La unción de conexión con el Espíritu es la que va a producir ese aceite. Es la presión que el Espíritu Santo va a ejercer como prensa en nosotros a través de la obediencia, como prensa para sacar ese aceite
ese aceite ungido que va a untarnos, lo que decía nuestro Señor Jesucristo, que Él había sido ungido para traer las buenas nuevas, para hacer. Nada de lo que hizo Jesús en esta tierra lo hizo por voluntad propia, porque Él estaba representando la humanidad como hombre. Amén. Necesitaba el Espíritu Santo y Él utilizó el Espíritu Santo en su favor y pudo hacer todo lo que hizo para mostrarnos a nosotros que sí es posible. Por eso en Yeshua es que tenemos salvación. Amén. Por eso que en Yeshua hay lo que hay, porque el Espíritu de Dios lo ha ungido para eso. Asimismo, como ungió al Señor, nos ha ungido a nosotros, pero para eso tenemos que ser obedientes. Amén. Definitivamente. Amén. La obediencia nos empodera, la obediencia nos hace partícipes del poder de Dios en el Espíritu. Amén. Ese es el primer punto. Reconocer el Espíritu Santo en nuestra vida como Dios mismo y obedecerlo. Esa parte es fundamental para poder cumplir todo lo demás. Obedientes todo el tiempo. Obedientes al Espíritu. Amén. Amén. Definitivamente. Amén. El segundo punto es órdenes extrañas. Aquí vamos a ver algo que afirma la obediencia. Amén. Porque órdenes extrañas. Yo te pregunto, cuando a ti te dan una orden extraña, ¿tú la obedeces? No, la cuestiono. Hola. La cuestiono. De frente uno De la una. cuestiona, uno Entonces, dice, espérate. ¿eso qué quiere decir? Que necesitas tener un nivel de obediencia tenaz Bueno, a Dios para poder cumplir esas órdenes extrañas. definitivamente como Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. Exacto, exacto. Qué Por difícil. eso mismo miramos aquí que el segundo punto es que si tú no tienes esa relación con el Espíritu Santo, de obediencia, de acercamiento, de comunión con Él, va a ser muy difícil que tú cumplas esas órdenes extrañas. Oh, definitivamente. Definitivamente. Tienes que tener un nivel no solamente de obediencia y de relación, sino de reconocimiento y ya tener el oído bien afinado a su voz. Ya lo quise. Por eso Para mismo, reconocer. la relación con Dios a través de la obediencia te acerca. Ya, definitivamente. Te acerca y te afina. Te afina como la relación con tu pareja. A medida que entre ustedes hay la interacción y hay la obediencia, cuidado y todo eso, llega el momento donde la relación se afirma tanto. Claro. Y las cosas que parecen extrañas para otro ya no son extrañas para uno. O con tus hijos contigo. También. Para mí ese es uno de los ejemplos más claros de los que uno vive, de los que yo vivo a diario, ¿no? El poder identificar que muchas veces yo trato de llamar a mi hija y cambiarle la voz por teléfono. No puedo. Ella sabe que soy yo, no importa qué voz le ponga, pero ella ya sabe que soy yo. Eso es un muy buen ejemplo. Es que ella tiene una relación contigo. Exacto. Y en esa relación está involucrada la obediencia, Amén. Exacto. como consecuencia del amor que tiene hacia ti. ¿Sabes qué, Luis? Viene a mi mente una cosa, que nosotros tenemos que aprender a amar al Espíritu. Definitivamente. Uf. Si nosotros aprendemos a amar al Espíritu, para nosotros va a ser más sencillo obedecerlo. Si no amamos al Espíritu, reconociendo, porque pues ahí ha habido una falla, creo yo, con el deseo de magnificar, de exaltar a nuestro Salvador, a Yeshua, pues hablo por mí, Claro, claro. ha habido como un pequeño vacío ahí, y entonces todo el amor se lo hemos dado a Yeshua, a Jesús, y hemos dejado de lado el Espíritu y lo hemos considerado algo, pero no, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo también es el Espíritu de Yeshua Así mismo y es el Espíritu del Padre, que está en uno solo. Por eso que tenemos que aprender a ver a los tres nombres que acabamos de mencionar, verlos como Dios. Así mismo. Y considerando, pastor, que la misma palabra dice que todo pecado
es perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, qué tan importante es que nosotros podamos aplicar lo que tú estás diciendo en este momento del amor a poder reconocer que el Rúa es el mismo Dios, es el Dios mismo que está con nosotros en todo momento y a toda hora, en todo lugar, ahí, vigilándonos, cuidándonos, protegiéndonos y estando pendiente de cada cosa que hacemos. Hay que agradecerle tanto a Dios por Muchísimo, por- muchísimo. porque muchísimo. si no tuviéramos al Espíritu, ya no podríamos hacer nada. No, nada, absolutamente nada. Y llegará un momento Todo del sería Espíritu. religioso, todo sería religioso, Claro. todo sería hacerlo en nuestras fuerzas. Así mismo es. Y el yo nunca se va a convertir. Y considerando que va a haber un tiempo donde el Rúa no va a estar más en la tierra, ¿qué va a pasar? Eso sí es tremendo. Porque Pero- la gracia de Dios se va... Bueno, léeme por favor Lucas 19, del 29 al 34, para poder ubicar un poquito esas órdenes extrañas que el Espíritu da cuando... Claro que sí. Lucas 19, del 29 al 34 dice, cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Respondan, porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Qué tremendo. Mi celular, que alguien está llamando. ¡Qué tremendo! Eso es algo sumamente extraño. O sea, que Sí. te diga, mira, ve y traes ese burro. Ni siquiera es tuyo. Ni siquiera es tuyo. O sea, lo vas a agarrar, lo vas a tomar y te lo vas a llevar. O sea, ¿me estás diciendo que me lo tengo que robar o qué estás diciéndome? ¿Sabes qué? Yo simplemente te estoy diciendo, haz esto que es lo que te estoy diciendo. Ve, Pero agarra y enfoquémonos, tráelo. claro, pero enfoquémonos en... ¿Cuál es? Imagínate que Jesús no se ofenda a nosotros dos que vayamos a eso. ¿Cuál sería la conversación entre tú y yo? En el camino. Uy, no, sería... Esto. Que más eso soy yo. ¿Y ahora cómo le vamos a decir? Que lo Y el vamos a dueño acusar de que- ladrones. ¿Cómo decir? ¿Qué le vamos a decir al dueño? ¿Nos creerá? Sí, no, el argumento El hubiera argumento hubiera sido, especialmente nosotros como que argumentamos tanto para ver las cosas, pero esas órdenes extrañas, es curioso porque la Biblia no registra ninguna conversación, ninguna objeción de parte de ellos. No, para nada. Y tremendo, pastor, porque eso muestra cómo deberíamos de ser nosotros, no solamente con nuestro Padre Celestial, sino también con nuestras autoridades. Yo pienso que el Espíritu Santo no nos dejó ni siquiera pensar en eso, solamente nos llevó. Es que así debería ser. Sumamente... Mira, ellos tenían una relación con Yeshua, Ay, ¿sí o no? Claro, definitivamente. Porque al ser enviados a hacer esta operación, tenían que tener una fe ciega en Yeshua. Claro. O a lo mejor ellos dijeron, él sabe lo que está diciendo, y a lo mejor ya arregló Ya con habían el dueño, visto- con ya- el dueño del burrito. Ya habían visto milagros, habían visto Exacto. cosas. O sea que ellos no dudaron en ningún momento. pero O lo sea que es que- tremendo porque tener una relación con Dios de este tipo no te permite dudar. Ahí el Espíritu estaba actuando. Pero Estaba mira, el Espíritu claro, actuando. porque acá dice, sin embargo dice, mira, mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatan? O sea, Sí, pero, ay, pero ahora ya que se lo había se- anticipado Yeshua. Ya se los había Ya anticipado. Yeshua le dijo, el si te maestro. preguntan, les dices que yo lo necesito. Ándale. Entonces, qué curioso, qué curioso. Ellos obedientemente reconocieron las palabras y fue lo que dijeron. O sea, quiere decir que estaban tan bien entrenados en el espíritu, estaban tan bien entrenados, Ay, ay, ay. que la respuesta que nos da, nos enseña esto, es que por más extrañas que sean las órdenes que nos dé el espíritu, si Él las da, es porque Así así es. son. Ya todo está cuadrado, está conectado. Así es. Hay cosas que han pasado en la vida de cada uno. Si nosotros nos ponemos a recordar, porque cada uno tiene experiencias,
Claro. Yo creo que tú has tenido tus experiencias, yo he tenido las mías, y en esas experiencias, por más locas experiencias que uno pueda haber tenido, definitivamente, si tú no llegas a tener esa comunión con Él, no la vas a entender en ese momento. Pero ¿qué pasa? Al final las entiendes. Claro, ¿Por qué? claro. Porque tú reconoces que vienen de parte de Dios. Al reconocer que vienen de parte de Dios es porque tu relación con Dios está sólida. Así Pero es. si tú no practicas la obediencia, no empiezas por respetar la voluntad de Dios en tu vida, Claro, claro. no vas a poder entender las órdenes extrañas. Definitivamente. Me pasó una anécdota con el ban que yo tenía anteriormente, que pues yo lo quería vender para tener un dinero extra, porque ya estaba comprando el carro nuevo que el Señor me había dicho que comprara. Y entonces, cuando lo iba a vender, el Espíritu me dice, no, siémbralo. Y pues yo ya tenía planes, ¿no? Con el dinero que iba a obtener por la venta del ban, que no iba a ser mucho, pero bueno, era un dinero que iba a ser. ¿Y no la contaste de Zafira y de...? No, simplemente en ese momento pues dije, ok, ¿a quién? La pregunta ya no fue, ok, eso es lo que quieres, la pregunta ya fue, ¿a quién? Y entonces ya pasó el proceso y él me dijo a quién se lo tenía que dar. Pero en el momento uno siempre, de una forma u otra, cuestiona. Así sea un poquito, pero uno siempre cuestiona. Y aprende uno, a medida que va pasando el tiempo, va aprendiendo uno a dejar de cuestionar. Pero ese cuestionamiento es parte del proceso. Claro, es parte Y es parte de agudizar, de pulir la obediencia Claro. nuestra. Porque yo me imagino que ellos también tuvieron los discípulos En el camino habían dicho, oye, tú lo desatas, no, tú, yo, no, espérate. Que te pillen a ti, a mí no. ¿no? Y si no está, y si no lo encontramos donde el maestro dijo que estaba, Sí. ¿y ahora qué hacemos? Le mandamos un email para que nos... No, que Un correo de voz. ¿cuál le traemos? ¿Qué le traemos? ¿Por qué le Vamos y traemos? buscamos otro. Y si no está el pollino, si no está el burro completo, si él quiere un pollino, él Sí, quiere definitivamente. un burro que no lo hayan montado nunca. O sea, Definitivamente. porque qué cosa, lo que había inmerso en eso era una profecía Correcto. que tenía que cumplirse. Por eso que hay cosas que Dios ya ha designado para nosotros como en esta época. Así es. Esta fiesta de Yom Teruah es una fiesta muy importante. Para los que no saben, mañana tenemos la fiesta de Yom Teruah, que es también La fiesta de conocido las como trompetas. Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas. Así es. Entonces, proféticamente esta fiesta es el inicio de la segunda venida. Así mismo es. Cuando la escritura dice que la hora ni el día nadie lo sabe, es verdad. Pero la temporada donde va a ocurrir es esta. Así mismo es. La escritura registra perfectamente que para este tiempo, para la fiesta de las trompetas, es que el Mesías va A regresar. El pueblo de Israel, los judíos y el pueblo de Dios en Yeshua, estamos esperando lo mismo, Así es. al Mesías. La diferencia es que ellos lo esperan por primera vez y nosotros lo esperamos por segunda vez. Pero de que es el tiempo, es el tiempo. Dime tú si no es profético. Definitivamente. Entonces, ¿qué debo estar yo esperando? Ahí vienen las órdenes extrañas. ¿Qué debo estar esperando para este día, para el día de mañana? Ahora cuando están pasando las cosas que están pasando, la incertidumbre que hay en el mundo, yo debo estar espiritualmente tratando de escuchar a Dios en el Espíritu. Por eso les digo que esta enseñanza cae en el momento justo para nosotros entender que el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está convocando a ser obedientes. Hermanos, cuando hayan tiempos difíciles, tiempos de crisis, las órdenes que nos van a dar van a ser sumamente extrañas. Así es. Pero solamente las vamos a poder recibir en el Espíritu.
Si no estamos conectados realmente, no vamos a poder Exactamente. escuchar, No entender vamos- y realmente ser dirigidos como No tenemos que vamos ser. a poder obedecer. Así es. Y si no vamos a poder obedecer, entonces no va a haber milagro. Qué tremendo. No va a haber circunstancias que nos demuestren que sí hay algo sobrenatural. Y lo estamos viendo ahora, pastor, con todo lo que está pasando, las elecciones ya pronto a venir, lo del coronavirus, todo lo que ha estado pasando ha tenido la tendencia de producir dos cosas. La primera, o acercar a la gente más a nuestro Padre eterno, o alejarse más. Así es. Así es. Y desafortunadamente los que medio conocen se están alejando y los que no conocen están tratando de acercarse. Tenemos que tener el oído muy bien afinado con lo que el Espíritu nos está diciendo en estos tiempos, porque ahí es donde nosotros vamos a poder mover realmente las masas de todas las personas que necesitan realmente acercarse al Señor. A mí me viene a la mente la escritura que dice que en los últimos tiempos habrá la separación. Así es. La separación de las cabras y de las De ovejas. las ovejas. Así como el trigo Con la cizaña. con la cizaña. Ujú, correcto. O sea que quiere decir que, ¿y qué cosa entiendo yo por eso? Entiendo que Dios está separando. Así es. Él que conoce los corazones, está mirando qué corazones realmente se están acercando y qué corazones se están alejando. Y ahí es donde cada uno de nosotros deberíamos de analizar si necesitamos crecer más en esa relación con el Espíritu para poder entonces obedecer mejor y escuchar mejor su voz. No le estamos fallando a Jesús o a Yeshua cuando nosotros nos relacionamos y llamamos al Espíritu. No te vayas a confundir. No. Si tú amas al Espíritu Santo, estás amando a Yeshua y estás amando al Padre. Así lo mismo. es. Es importante que entendamos esto. El Espíritu Santo, el Rúa de Dios, es Dios mismo. Amén. Por lo tanto, si tú lo amas y lo obedeces, estás en lo correcto. Así es. Así es. Es que algunas personas se llevan por la palabra que dice que el único que merece la adoración es Yeshua. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque Dios en Yeshua puso toda la fuerza como la ha puesto en el Espíritu de Dios en la actualidad. No, y si tratamos de irnos más al fondo del tema, pues aquí nos vamos a quedar toda la noche porque es bien profundo. Definitivamente. Por eso, el tercer punto, Qué buen punto. retomando, recapitulando, en el primer punto nos dice Que hay que escuchar. que hay que identificar y hay que amar al Espíritu para obedecerlo. Claro. Así es. Escucharlo al que nos unge. Ajá. Correcto. Si nosotros lo identificamos al Espíritu como el Dios mismo y decidimos obedecerlo, entonces vamos a ser bendecidos y vamos a poder escuchar esas órdenes extrañas y llevarlas a cabo. Así mismo es. Una de las cosas principales que hacían los discípulos eran que en el Espíritu estaban conectados. Y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto es dejando el ego a un lado. Es que ese es el mayor obstáculo Obstáculo. que tenemos para poder obedecer y entonces cumplir las órdenes extrañas. Pero si te das cuenta, no lo vamos a poder dejar si primeramente no tenemos una relación con Él, Establecemos una no relación. lo reconocemos a Él como Dios, no entablamos esa relación de obediencia a Él y ya lo llevamos a la práctica obedeciendo hasta esas órdenes extrañas. Así mismo. Porque el obedecer las órdenes extrañas significa que vamos a dejar el ego a un lado, ya no es importante. Qué tremendo. Por eso es Mateo 17, 24, 27 que nos dice Luis. Dice, vamos a ver qué dice la escritura. Dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, su maestro no paga las 2 dracmas, o sea, el impuesto. Él le respondió que sí, pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Como que ya Jesús sabía lo que estaba pasando. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, por lo tanto,
los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. La clave está en leer sus palabras e interpretarlas bien. Por ejemplo, Jesús nos enseñó a pedir por el pan de todos los días, no solo por el pan del día. Al pedirle de esta forma, demostramos nuestra fe en su provisión, abundante y permanente. La bendición de cada día la podemos recibir hoy. Qué tremendo. Qué tremendo, porque fíjate, ahí la palabra de Dios está hablando acerca de las cosas naturales que no entendemos que son lógicas, pero que el Espíritu las vuelve muy simples. Ok, pues no hay necesidad de que los hijos tengan las mismas consecuencias de los padres porque viven en el Espíritu. O sea, esas situaciones difíciles que los hijos vamos a experimentar, el Espíritu las va a resolver por nosotros. Como es el ir, que casualidad, tirar el anzuelo, sacar un pez y el primer pez tener una moneda en la boca, por favor. Parece ilógico. Es la orden Pero extraña. era una acción del Espíritu quebrando toda lógica, todo pensamiento humano. Por eso que dice que los hijos están exentos. Y por estar exentos quiere decir que el Espíritu de Dios en nosotros va a quebrar cualquier lógica. Claro. Y tremendo porque hablamos del ego y pongámonos en el caso de Pedro. Pedro era un pescador profesional. Así es. Que no pescaba con caña, con anzuelos, sino con redes. O sea, el hombre se iba a ir a sentar al lado del mar a pescar con un anzuelo. La gente que lo iba a ver va a decir, pero este no es el pescador Pedro, iba a afectar su ego. Pero él estaba obedeciendo una instrucción que le dio el maestro y le tocó dejar el ego a un lado. Yo me imagino él sentado con esa cañita. Si yo pesco con red y pesco abundantemente, ¿qué hago yo con una cañita? Bueno, es que Pedro lo que estaba haciendo era pescar una pesca milagrosa. Un solo pez especial. Así es. Qué tremendo. Que el Espíritu Santo traería con un dracma, con una moneda en la Con boca. una moneda en la boca. Wow. Entonces, estamos hablando de cosas naturales. Movidas a Son través del sobrenaturales. Espíritu. Así mismo Así es. Entonces, Es algo ahí está el punto. sobrenatural. Lo sobrenatural de la interacción con el Espíritu va a romper, va a quebrar tu ego. Por eso necesitamos entender que Dios Espíritu necesita de nuestra obediencia para activar la unción. Cuando nuestra obediencia es a ese Dios Todopoderoso, se genera automáticamente la unción. Y esa unción es la que estamos procurando ¿para qué? Para obedecer esas órdenes extrañas, para poder ver cosas sobrenaturales pasar en una vida tan natural como es esta. Recuerda, las personas están esperando ver cosas sobrenaturales, porque es a un Dios sobrenatural al que tú sigues. Qué tremendo. Qué tremendo. Por eso que la gente se están alejando. Por eso que dice la Escritura que en el final de los tiempos el antimesías, el anticristo, va a hacer milagros y va a hacer cosas muy similares a las que Jesús hizo. Así es. ¿Por qué? Con la intención de engañar a la gente. Por eso, cuando esas cosas ocurren, yo te pregunto, ¿quién crees tú que te va a avisar si es real o no es real? El Espíritu, definitivamente. ¿Para eso necesitas una relación o no necesitas una relación? Definitivamente. Definitivamente. Entonces, esta enseñanza es propicia para estos tiempos. Necesitamos establecer una relación de obediencia con el Espíritu. ¿Para qué? Para que la unción sobrenatural de Dios more sobre nosotros y nos permita hacer la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Así Por es. encima de todo. Por encima de nuestro ego, por encima de lo que sea. Hay que caminar como Cristo anduvo en esta tierra.
haciendo milagros, haciendo cosas sobrenaturales que solamente podremos hacer por la obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Pues es la conclusión. Yo creo que la conclusión de esta noche es fundamental para poder entender que necesitamos tener esa relación de obediencia con el Señor. Definitivamente, si no somos obedientes no podemos hacer nada. Pienso que muchas veces nosotros en nuestro caminar o en las situaciones que estamos viviendo no queremos hacer algo, pero al escuchar la voz que nuestro Señor, que Dios viene y te dice, tienes que hacer algo, tienes que hacer esto, y tú eres obediente, tú vas a ver la bendición después, pase el tiempo que pase. La conclusión, pastora, es que todos quieren obedecer, todos quieren tener unción, todos quieren hacer milagros, pero no todos quieren ser obedientes. No todos quieren obedecer. Y eso es lo que está pasando en este momento. Así es. Por ejemplo, congregarse ¿es un mandato o no es un mandato? Claro que sí. Si está escrito en su palabra, es un mandato. Dice que debemos congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Para practicar, para entrenarnos a hacer la voluntad de Dios en las circunstancias que sea necesaria. Claro. Y para crecer espiritualmente, porque nosotros nos necesitamos uno al otro para poder crecer en el espíritu. Pues vamos a orar. Yo confío y quiero creer de sobremanera que ustedes que están en casita, ahí tranquilitos, pues estén entendiendo esta enseñanza tan poderosa, llena de cosas sobrenaturales, para que te lo creas, para que tú mismo entiendas y te lo pongas en práctica. Si tú eres obediente al Espíritu Santo, gran parte de tu vida está resuelta. Gran parte. Podrás hacer cosas extrañas, podrás levantar el pecado en ti, podrás hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión correcta, que es obedecer a Dios. Hay mucha gente que piensa que obedecer a Dios es vivir una vida religiosa, y eso no es obedecer a Dios. Así es. Obedecer a Dios es rendirte al Espíritu y dejar que el Espíritu Santo te guíe en todas las cosas que hay en tu vida. Así que vamos a orar en ese sentido. Te damos gracias en esta noche. Gracias, bendito Dios, porque te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú tomaste a bien, Señor, darnos de tu Santo Espíritu, Señor, y lo hemos recibido, Señor, con gran expectativa, Señor, con gran compromiso, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser obedientes, a entender que es necesario que vivamos una vida sumisa, entregada y rendida a ti en obediencia. De esta manera, Señor, nosotros poder tener esa unción para hacer las cosas que tú nos demandes, Señor, o que tú nos mandes. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos has permitido llegar a todas estas personas en sus hogares, entrar, Señor, en sus vidas y poder compartirles la palabra de Dios, Señor, y hacerles también hincapié en aquellas cosas que tú nos has presentado como ordenanzas, Señor. Señor, no somos unas personas religiosas, Señor, sino somos unas personas normales que tenemos una relación contigo y que definitivamente queremos hacer tu voluntad, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, Señor. Enséñanos a deleitarnos, Espíritu Santo, enséñanos a deleitarnos en tu voluntad, Señor. Y creo que eso solamente lo vamos a conseguir amándote a ti, Señor, en todas las manifestaciones tuyas, Señor. En todas las formas, Señor, de tu deidad. Señor, te bendecimos y te adoramos en este día. Permítenos, Señor, interceder y orar por aquellos familiares, aquellas personas que están pasando por dificultades, Señor, que necesitan una palabra de poder que va a salir de nuestras bocas, confiados en que hemos decidido obedecerte, Señor. Sabemos, Señor, que tú necesitas una iglesia de poder,
una iglesia que manifieste el poder de Dios, pero ese poder solamente se va a manifestar por la obediencia de su pueblo. Señor, gracias te damos en esta noche por todas las cosas que hemos compartido y por todas las que tú estás haciendo llegar al corazón de mis hermanos. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta tierra, por ayudarnos a ver la vida de una manera sobrenatural. En el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, bendice la fiesta de Yom Teruah, la de Yom Kippur y la de Sukkot, Señor. Ayúdanos, Señor, a celebrar a Cristo en esas fiestas, Señor. No queremos ser tradicionales en nuestras afirmaciones. Respetamos y honramos toda la cultura hebrea, todo lo que vivieron nuestros antepasados, pero nosotros sabemos que en Yeshua todas estas cosas ya se han cumplido y se van a cumplir las que nos faltan. Amado, te damos gracias, bendecimos a este pueblo de Dios y que en este momento nos mira. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Amén.